tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:30 en punto y aquí arranca nuestro programa de hoy jueves y como tal nos ocuparemos de la actualidad de nuestra tertulia. Bueno, de la actualidad, más bien de cuestiones cercanas en el calendario. Mañana se celebra el Día del Padre y vamos a reflexionar sobre los nuevos roles paternales. Lo haremos en nuestra tertulia en muy pocos minutos. Los jueves también estrenamos capítulo, el 8º de Bella Burgartis. Hoy les habla de la revolución del arco apuntado. Conoceremos de la mano de Jesús Toledano los detalles de este tipo de arco que revolucionó absolutamente la arquitectura en su momento y fomentó la construcción de catedrales por toda Europa. Y además conoceremos dentro de las personas que trabajan en la catedral al arquitecto técnico que se ocupa de las obras en el aseo. Eso en Bella Burgartis, pero los jueves además recibimos a Daniel Angulo, ya lo saben, para hablar de naturaleza y de meteorología en nuestro espacio Respira Burgos. Hoy muy pendientes del cambio climatológico que nos depara de cara al fin de semana. Bueno, los cambios ya han empezado a notarse hoy, pero respecto a las temperaturas, pero según anuncia Daniel Angulo puede que tengamos hasta precipitaciones de nieve en las próximas horas. Luego se lo detalla todo el propio Daniel Angulo en Respira Burgos. Por cierto, hablando de respirar, vamos a saludar hoy al profesor de un colegio, de un instituto de secundaria, el Instituto de Medina, que ha realizado junto a sus alumnos de cuarto de la ESO un estudio sobre la concentración de CO2 en el aula. ¿Para qué sirve? Pues para saber cuándo es óptimo ventilar las aulas, con qué frecuencia, para evitar contagios en esta época de pandemia. Tiene conclusiones muy interesantes y sobre todo pone de manifiesto la implicación de los adolescentes también en la lucha contra el coronavirus. Y además vamos a estar en directo con Gerardo de Mateo en el teatro, después les doy más detalles. Todo eso va a ocurrir en directo aquí en la 8 Burgos, también en directo en nuestra página web www.tyltv.es. Y después de las 6 pues nos pueden ver donde quieran, en nuestras redes sociales, en YouTube o en las redifusiones que realizamos en esta casa por la noche, por ejemplo. Así que, dicho todo esto, abrimos nuestra tertulia de hoy. Clínica Dental Dr. Torres les ofrece este programa. Una tertulia en la que me acompañan ya Tania Condado, buenas tardes. Buenas tardes. Y Ana Redondo, buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Estaba pensando esta mañana cuando ordenaba un poco el tema y las cuestiones del programa, de que hay temas sobre los que volvemos año tras año y lo hacemos con plena conciencia, porque también se trata de ver cómo vamos evolucionando socialmente respecto, no sé, se me ocurre ahora mismo que hablamos de feminismo alrededor del 8 de marzo o hablamos de amor cuando se acerca el Día de los Enamorados y cuando llega el Día del Padre reflexionamos desde los puntos de vista que sea sobre la paternidad. Este año esta reflexión sobre este tema en concreto llega con una novedad, yo creo que determinante, aunque todavía no podamos ver el alcance de ese cambio. Me refiero a que desde el 1 de enero el permiso de paternidad es igual que el de maternidad, 16 semanas que puede disfrutar el padre, al igual que la madre, 6 justo después del nacimiento del bebé y las restantes pues cuando elija dentro del primer año desde el nacimiento. Así que empezamos con novedades, ¿no, Tania? Con novedades, yo entiendo que positivas, no sé qué te parece a ti. Por supuesto, todo lo que sea equiparar un poco las maternidades es una noticia estupenda y es bienvenida. Yo creo que hacía falta porque siempre hablamos de conciliación y sobre todo que las mujeres tienen que dejar muchas veces sus puestos de trabajo para dedicarse a cuidar a sus hijos y también muchas veces porque no pueden a la hora cuando, por ejemplo, lo hemos visto en el COVID, cuando sus hijos se ponían enfermos, normalmente eran las mujeres las que tenían que
que dejar y que reducir sus jornadas y que dejar sus puestos para dedicarse a la crianza. Es una de las cosas que yo creo que se asume, que es la mujer la que lo tiene que hacer. Que me parece muy interesante porque además eso es a lo largo de toda la vida. Pero respecto a los permisos de maternidad y paternidad, aunque todavía solo han pasado escasamente 3 meses, Ana, desde que se ha equiparado el número de semanas, ¿crees que notaremos en el ámbito laboral, sobre todo, esa equiparación? Claro, Neca, es que esto es una equiparación que favorece a la mamá trabajadora, pero yo estoy totalmente en contra, porque no es igual la maternidad que la paternidad. Yo no creo que deberían de ser iguales. Yo creo que debe de haber una equidad, o sea, que a la madre se la tiene que dar lo que le corresponde y al padre lo que le corresponde. Yo creo que a la madre le corresponde un descanso muchísimo más grande que las 16 semanas, que para mí son ridículas. Y que si lo vamos a notar en el ámbito laboral, respecto espero a que sí. Penaliza espero que de sí, alguna manera. Pero realmente se necesita muchísimo más cambio socialmente como para que dejemos de pensar que va a ser la madre, el padre, o sea, la madre la que vaya al médico con los niños, o sea, como para que se nos vea iguales a las mamás y a los papás. Tiene que haber un cambio muchísimo más grande que una ley que solamente ampare el permiso de maternidad y paternidad, que algún cambio habrá, pero no es suficiente. Yo quería partir de ese primer punto para después, como te decía Tania, hablar de corresponsabilidad, pero hasta hace muy poco, hasta que se ha ido incrementando el número de semanas en el permiso paternal, era una reclamación en cuanto a que de alguna manera penalizaba a las mujeres jóvenes en su carrera profesional a la hora de buscar un trabajo o de ascender en su carrera profesional respecto a los hombres, justamente por el permiso de paternidad. Claro, ahora que ya son iguales viene esa segunda parte. El primer año del bebé solo es el primer año, es muy importante, pero claro, los niños y la atención a los más pequeños, los cuidados, requieren, como decías ahora mismo, pues renuncias por parte de los dos, ¿no? Los niños se ponen malos, o hay un periodo de confinamiento. ¿Crees que se siguen ocupando mayoritariamente las mujeres de esa cuestión? ¿Que este nuevo rol paternal no asume esas cosas o cada vez estamos más cerca? Sí que es verdad que cada vez se asume un poco más el rol del padre, que se encarga de ese tipo de cosas, pero no es suficiente. Todavía hace falta por hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Normalmente, cuando una mujer dice que se va a poner a trabajar demasiado pronto, se la penaliza, como que se la criminaliza por haber dejado al hijo en edades tempranas en casa. Siempre se asume que es la mujer la que tiene que encargarse de ese tipo de cosas y no el hombre. Sí que hay algún caso en los que los hombres renuncian en su jornada laboral para encargarse de la crianza, pero muy poquitos casos. Ana, ¿y cuál es el problema? ¿Es un problema social? Sí, totalmente, es un problema de educación. Neca, lo hemos hablado muchísimas veces aquí en esta tertulia, que la educación es fundamental para cambiar el paradigma social y para que la gente empiece a pensar un poquito más en global. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tania, pero también pienso que también a las mujeres se nos criminaliza cuando nos cogemos un break de nuestro trabajo remunerado para la crianza de nuestros hijos, y luego cuando volvemos al mercado laboral se nos pregunta qué has hecho estos 3 años. Y eso, la verdad es que solo se cambia, pues eso, pensando en que en la labor de una mamá que lo deja todo por criar a sus hijos de una manera además normalmente súper consciente, porque la que hace un esfuerzo así es porque quiere disfrutar de la crianza, y yo creo que esos niños se crían mucho más sanos, mucho más fuertes y mucho más preparados para todo, y es que son nuestros futuros contribuyentes los que nos van a pagar las pensiones. Es decir, que para mí la labor de una mamá es fundamental en la rueda de la sociedad, en el ciclo, ¿no?, de la sociedad. Eso nos va a repercutir en algún Vamos momento. a abrir un poco más el foco,
porque estamos pensando inmediatamente en un modelo de familia, y lo estamos haciendo en clave de género, que creo que es importante hacerlo así, pero los modelos de familia son diversos y hay familias formadas por hombres, mujeres, solo por hombres, y en ese caso... O monoparentales. O monoparentales, pero hablando de la paternidad, desde el punto de vista masculino, se pueden dar familias en las que solo haya hombres y este rol al que nos referimos lo asumen dos hombres, o sea que no podemos mirarlo solo desde la perspectiva de género. No, por supuesto. Ahora mismo hay gran diversidad en las parejas y no por el hecho de que sean dos hombres o dos mujeres va a ser peor la crianza, ni muchísimo menos. Nos tenemos que acostumbrar a que es totalmente normal y pueden asumir esos roles. Respecto a lo que había dicho Ana, quería puntualizar, hace poco salió una ley en la que se podían beneficiar hombres y mujeres al haberse sentido perjudicados en la crianza. Cuando llegaban las pensiones podían pedir una cantidad de dinero por hijo, creo que es. Eso es ya de hace mucho tiempo, sí. Sí, pero ahora sí que se ha revisado. No, uy, ya, mi tía lo cobra, 100 euros por hijo cobra. Eso me parece estupendo. Sí, y también se tiene en cuenta en tu vida laboral, por ejemplo. Sí, porque tiene en cuenta así tu vida laboral, pero bueno, también tienes que llegar a la jubilación y haber cotizado muchos años. No, pero a la hora de calcular la jubilación sí se tiene en cuenta, por ejemplo. Sí, en la jubilación, creo que es en la jubilación, y sí, todavía está. Y creo que lo quieren como alargar o algo así, es que yo también lo he oído, pero bueno, lo sé porque mi tía lo cobra. Y hablando de parejas de dos hombres o dos mujeres, pues pasará lo mismo, en un futuro pues se podrán verse beneficiados por esa ley. Sí, pero al final lo que yo quería decir con esto es que hay familias diversas, está claro, si el problema está en la familia tradicional, la corresponsabilidad no se da solo en la familia tradicional formada por una pareja de un hombre y una mujer, Ana. Ese es el problema. Sí, bueno, claro que la corresponsabilidad ahora mismo no tiene que recaer. Lo que pasa que esa es la mentalidad que tenemos que cambiar, o sea, por eso yo digo que es un problema social. Tú vas a una entrevista de trabajo con una mujer con 30 años y enseguida piensan que te vas a quedar embarazada. Un hombre con 30 años no lo piensan y es probable que puede ser una persona homosexual y que esté buscando con su pareja adoptar un par de hijos o subrogar o lo que sea. O sea, pero es así, o sea, en ningún momento te preguntan, ¿y eres gay? ¿Y piensas tener hijos? No, o sea, asumen que por ser mujer vas a tener hijos y por ser hombre no. Que eso a mí es lo que me parece que se debería de cambiar, porque precisamente ahora mismo, pues una pareja formada por dos hombres también pueden estar pensando en formar familia, incluso además con más edad, o sea, como tienen un rango de edad como mucho más grande, ¿no? Porque las mujeres al fin y al cabo tenemos una edad fértil y ahí se acaba. Sí, se asume que todas las mujeres van a ser madres, lo que bueno, ya eso también se tiene en cuenta es que muchas veces no es así. Hoy que hablamos de la paternidad, ese rol, o sea, esa nueva familia, ese nuevo visión que tenemos para las familias, es muy importante que además que hagamos hincapié en que las familias pueden estar formadas por dos hombres, por dos mujeres, por un solo hombre, por una sola mujer, o en casos que yo conozco, pues dos son pareja que están divorciados y tienen nuevas parejas y tienen hijos en común y siguen siendo familia, aunque... Y tienen 4 padres. Bueno, dos padres y dos madres, entre comillas. No, porque tu madre y tu padre siguen siendo los mismos. Es la pareja de tu madre y la pareja de tu padre, pero que ya entran dentro de la familia, ¿no? Sí, está claro que los niños los tenemos que... Yo creo que la crianza la deberíamos de ver como sociedad. No pertenecen solo al padre o la madre, sino que forman parte de toda una sociedad y una gran familia. Entonces deberíamos ser todos los que tenemos que ayudar a que esos niños tengan y sus padres tengan las mayores facilidades y la ayuda necesaria. Claro, sin duda, sí. Porque si un niño
tiene deficiencias, por ejemplo, en la educación, eso lo vamos a sufrir todos el día de mañana. Claro, eso es lo que decía yo antes, que Sí. es pues, una cuestión de la rueda de la sociedad. Pero vamos a centrarnos en la figura del padre, porque que todos estos temas están relacionados, por supuesto, pero al final la cuestión es si los padres de ahora son iguales que lo eran nada. sus No, padres. no, se ha cambiado. Por lo tanto, sí ha evolucionado Hombre, ese perfil. Sí, sí. Muchísimo. Yo creo que la figura del padre hoy en día, vamos, es que en la época de nuestros padres yo creo que es que hasta estaba como mal visto que el padre se ocupase de ciertas cosas que para mí me parecen, o sea, que ahora mismo vemos fundamentales, ¿no? O sea, una tutoría de del cole de tus niños, ahora, o sea, si no van los dos, el padre y la madre, hombre... ¿Tú crees que es general que vayan el padre y la madre? Sí, yo creo que va sí. uno de los dos. Ah, no, pues yo en Y a los menudo- círculos en los que me muevo van los dos y es lo normal. Y yo, por ejemplo, en mi época, cuando yo era pequeña, vamos, mi padre no fue jamás a una tutoría, vamos, yo creo que ni le conocía un poco en el cole. Y yo creo que ahora sí, que es, no sé... En los grupos de WhatsApp a los que acabamos remitiéndonos tantas veces de los coles, yo no sé si son equitativos en género. Sinceramente lo dudo, no puedo afirmarlo, pero no creo que haya el mismo número de padres que de madres. Pues eso es una pena, la verdad, pues eso es lo que hay que cambiar. Y realmente cada uno podemos poner nuestro granito de arena, porque referirnos a eso, a familia tradicional o a familia en general, es tan fácil como utilizar el vocabulario, o sea, utilizar el lenguaje bien para que nuestros hijos se vayan acostumbrando de que, Sí, desde pequeñitos. que hay familias diversas y lo mismo. Y que aprenden a coger y respetar. decirle a un padre de la clase de tu niño que no está en el chat, decirle, ¿y cómo no estás en el chat? Yo creo que eso es poner un... Bueno, a veces es comprensible también que eso pase. Bueno, hombre, es Sí. comprensible, pero porque Pero va a no estar por la una mamá cuestión y de el género. papá no. La carga No, no, mental claro. tiene que estar Claro, equiparada. tiene que estar compensada. Porque igual no quieres estar en ningún chat. También, Bueno, ¿no? pero entonces yo creo que también eso tiene que ser común, ¿no? O sea, Eso decir, es. Sí, que no es una cuestión de Eso. Pero hoy en género día ni se mucho ven un menos. montón de abuelos que van con los nietos al parque, que se encargan de la crianza de los Ah, nietos. bueno, sin duda. Por eso, que es que yo creo que... Igual muchos están que de arrepentidos jóvenes de no haber eso, pasado tiempo con de sus jóvenes hijos. igual no habían tenido tanto peso y ahora como que están Eso es verdad, recuperando eso es verdad, todo eso. Eso está muy bien. Igual hoy o sea, igual mañana también hay que felicitar a los abuelos. Claro, por supuesto Eso que es. sí. Pues lo haremos. Tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo. Tania, Ana, mil gracias a las dos A por ti. habernos Muchas acompañado. gracias, Eneca. Vamos a ver un nuevo episodio de Bella Burgartis. Quedaros, porque y ustedes también, por supuesto. Lo estrenamos ahora mismo. Está dedicado al arco ojival. Nos lo explica con detalle Jesús Toledano, que además tiene como invitado al arquitecto técnico de la catedral. Es el 8º capítulo de Bella Burgartis. La están viendo, es nuestra Catedral de Burgos, 88 metros de sueño para una época de cambio en el Bajo Medievo, la transición entre el románico al gótico, el sueño de un hombre, el abad de Dugger. Aquella iglesia de Saint-Denis era pequeña, era producto de otra época. Si ustedes se dan cuenta, si visionan el románico burgalés, de él tienen múltiples ejemplos en el norte de la provincia de Burgos, también innumerables en el Valle del Esgueva, verán arcos de medio punto, un momento importante en la construcción en el cual los muros tienen que tener un grosor especial, muy amplio, para sostener, desde luego, edificios que son monolíticos, que son apelmazados, con ventanas muy pequeñas, casi aspilleras, como las que veíamos en el Usillo el día que en Bella Burgartis nos ocupábamos de las cárceles de esta catedral. Toda esa estructura generaba una intimidad en la religión que llevaba a los feligreses, desde luego, a un mundo oscuro. El abad de Saint-Denis tenía que cambiar toda esa tendencia, quería luz, quería esa belleza material que le iba a llevar también
ahondar en su propia religiosidad. Nace una revolución arquitectónica. El abad de Saint-Denis lo llamaba su arquitectura moderna, entre otros, el arco apuntado. Evidentemente, como cumbre del gótico que es, la Catedral de Burgos tiene todas sus puertas insertas con un arco ojival, un arco apuntado. Son así la puerta de Santa María, las tres puertas de Santa María que veíamos en el primer capítulo, es la puerta del Sarmental o la puerta de Coronería. Pero cambia en la puerta de Pellejería, donde están viendo un arco de medio punto, si bien es cierto que no tiene que ver con el románico. En este caso el plateresco, el Renacimiento, toma un resurgir de aquellas tendencias y acompaña el arco de medio punto con la pilastra y el dintel. El sueño de aquel abad generó una ola de transformación en toda Europa. Las catedrales góticas fueron inundando nuestra superficie y desde luego lo que él llamaba arquitectura moderna tenía tres elementos revolucionarios: el arco de medio punto, el arbotantes y la bóveda de crucería. Vamos a conocer en esencia cuáles son sus estructuras. Recuerden el espacio de Bella Burgartis en el cual les hablábamos de la dovela. En el arco románico o arco de medio punto, llamado así porque en el intradós se inserta una media circunferencia, las dovelas van girando en torno al arco y aquí, en esta línea de flexión, se produce lo que se llama la línea de tensión. En este momento, el arco, si crece en altura o se hace ancho, se produce la rotura. Una cuestión de altura. Es una cuestión de altura. El semicírculo del arco románico no soporta el peso que se genera en su línea de presión, derribando, por supuesto, la estructura del arco. El abad de Dougier de Saint-Denis era un hombre influyente. A comienzos del siglo XII no podía consentir que los reyes fueran enterrados en cualquier iglesia. No podía entender que la belleza material no iluminara también la religiosidad. Por eso, junto con sus ingenieros, junto con los arquitectos, idearon la transformación arquitectónica, un cambio que tuvo una clave, un momento de esplendor: el arco apuntado. Sin embargo, en el arco apuntado, arco ojival, lo que se producen son las líneas de tensión que se desplazan al suelo. Eso produce que se pueda construir en altura. No solo eso, que los propios ventanales sean incluso la superficie de construcción. Una cuestión de altura, resistiendo, por supuesto, los pesos. Sin embargo, el arco ojival, el arco apuntado, no está exento también de problemas. El giro de la dovela desplaza las líneas de tensión hacia el suelo, pero también puede hacer que la propia piedra derribe la estructura. Para eso, los ingenieros franceses crearon otra estructura importantísima, moderna, novedosa: el arbotante. El arco tiene una sujeción, jamás podrá desplazarse y caerse lateralmente. Del arbotante les hablaremos en otro programa, pero ahora vamos a conocer la bóveda nervada. Pero la pregunta que se están haciendo está clara: ¿cómo soportaban esas grandes paredes los pesos de los techos en el interior? ¿De qué forma las estructuras, solo llenas de ventanales y luz, conseguían soportar tanto peso? Hay otra invención de la edad de Suger y de sus ingenieros que es fundamental: la bóveda nervada. En este caso, dos arcos apuntados se cruzan entre sí, generando las presiones a las columnas estructurales. Allí, un arco fajón sostiene todo el maravilloso elemento. Nos encontramos en el trascoro barroco de la Catedral de Burgos. A nuestro lado, la nave de la Epístola y la nave de los Evangelios. Ambas se llaman así porque ahí se recitaban en la liturgia esos pasajes del Evangelio. Y sobre nosotros, las bóvedas de crucería, toneladas y toneladas de piedra que en su construcción derrumbarían las estructuras que se encuentran sobre nosotros. Al levantar las cimbras de construcción, caerían si no fuera por una pieza clave. Hay que mirar al cielo para recibirla. Es la clave de bóveda. Ahí las tienen, las claves de bóveda sujetando todo el paño que rellena, por supuesto, el techo de las naves
de la Catedral de Burgos. Su ornamentación, el color que a veces vemos en ellas, tiene que ver con los linajes, a veces con ubicaciones geográficas, pero es puramente ornamental, no tiene nada que ver con la estructura. La bóveda se descansa sobre dos arcos fajones y dos arcos formeros. La clave de bóveda es la última pieza que se coloca. A través de ella, modelada en cada una de sus esquinas, se reciben esas presiones. Ello aligera los muros, se pueden construir grandes ventanales. Es una de las maravillas, de las magias del gótico. Recuerden el programa en el que veíamos la serie iconográfica de la Puerta del Sarmental. Es una puerta arcaizante, todavía encontramos elementos propios del románico con una evolución hacia el gótico. ¿Por qué? Tenemos un elemento visual clave, pueden observarlo. Las espaldas de los escribanos ante el Cristo en Majestas están curvadas, se están adaptando al arco apuntado. Otra de las facetas que podemos observar en esa transición entre la escultura románica y la escultura gótica es cómo aquellas figuras abstractas del románico se transforman en naturalismo en el gótico. No tienen esa desproporción en sus formas y además tienen gestos, hacen cosas, se relacionan entre ellos. Fruto de estas estructuras modernas se construyeron las grandes catedrales. Aquí, en estas agujas, durante mucho tiempo, hasta que se deterioraron, estuvieron las tallas creadas por los canteros de San Pedro y San Pablo, como la cantera de San Pablo. El fruto de un gran equipo. Evidentemente, la magnitud de lo que vemos es impresionante, nos lo dejaron los ingenieros y los arquitectos de una época, pero hay que conservarlo, hay que mantenerlo. Hoy en nuestra sección, los profesionales de la catedral, vamos a conocer a alguien que lo hace cada día. Bueno, pues se lo decía, hoy estamos con un nuevo protagonista de esta sección de los profesionales de la catedral, la inauguró Idoia Larrea y hoy nos encontramos con Miguel Ángel Ortega, que es arquitecto técnico especializado en restauración de obras de arte y que trabaja en esta catedral. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Gracias. pues Miguel Ángel tiene en sus manos la conservación de esta catedral día a día. Nos encontramos, quiero que nos la cuentes tú, en la entrada del claustro alto. Yo decía antes, en la Puerta del Sarmental, que podíamos imaginarnos esta puerta policromada y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Eso, sí. Seguramente casi toda la escultura gótica estaba policromada y bueno, hubo una corriente en Francia por el cual que llamaban de las catedrales blancas de Leduc, que se quitó toda la policromía. Aquí todavía se conserva, se ha restaurado y está como aparentemente estuvo en un principio, salvo las puertas de entrada de madera, que eran de Gil de Siloé, que estaban también policromadas y con dorados, pero que tuvo una restauración un poco improcedente y se le dio una especie como de pintura negra, que sería seguramente nogalinas, y se quedó negra. Entonces se pierde un poquito la escultura que tenía tan bonita y tan bien hecha de Gil. Fíjate, Miguel Ángel, estamos hoy cerrando el capítulo en torno al arco apuntado, esa diferencia de transición con el románico. A veces el hombre ha dejado reflejada en pinturas revoluciones humanas, el cuadro de Lacroix de 1830 con la libertad guiando al pueblo. Ahí precisamente en ese cuadro se ven las torres de Notre Dame, el 3 de mayo español, muchísimas revoluciones, y el arco apuntado en sí mismo constituye una revolución en la arquitectura humana. Sí, claro, es característico del paso de la arquitectura románica al gótico, aunque en el románico ya se hacía algún arco apuntado, pero de menos elevación y de menos altura, lo que se consigue con esto es crear edificios mucho más altos, que entre la luz a los edificios, o sea, ganar espacio, ganar luz, y entonces un poquito con un tono más místico, un poquito más elevado. A partir de aquí las construcciones cambian tanto interiormente como exteriormente. Exteriormente ya veréis que hay unos arcos rampantes, hay unos contrafuertes para contrarrestar los empujes de esos muros que se han hecho un poquito más débiles, menos contundentes, por decir así, con menos espesor, para conseguir ir a una mayor elevación y poder meter eso que decíamos antes, la luz y el espacio dentro de las edificaciones. Es un poquito lo más importante que ha conseguido el arco apuntado.
Hoy en la plaza hemos estado hablando casi como físicos de presiones, de tensiones, de arcos, y yo quiero hacer una remembranza de algunas cosas. 1539, se cae, se derrumba el primer cimborrio porque una serie de depresiones, seguramente un error de cálculo, le llevó a ello. Si nos vamos a la Catedral de Amiens, la circunda una estructura de hierro, precisamente fue también una innovación, se cambió la piedra por el hierro porque los arbotantes no estaban bien colocados. En la Catedral de Bourbourg, en 1573, el día de la Ascensión, una nube de polvo empieza a anunciar que todo aquello se viene abajo. ¿Está hoy en día sujeta esta magna nave que es la Catedral de Burgos a algún tipo de presión estructural? No, no tiene problemas estructurales porque la Catedral de Burgos realmente se edificó en la ladera del castillo. Entonces el suelo es bastante compacto, no tiene problemas estructurales en cuanto a peso y en cuanto a transmisión al terreno. Sí es posible que cuando se cayera el primitivo cimborrio, el 3 de marzo del año 1539 por la noche, ahí donde está el actual cimborrio había una torre que era como las dos de la entrada principal de Santa María, pero mucho más alta y mucho más grande. El obispo Acuña decía que era como una pirámide de 8 caras, pero claro, ese fue un peso enorme y desde que se construyó lo diseñó Juan de Colonia, lo hizo Simón de Colonia, y desde que se construyó hasta que se cayó duró como unos 20 años más o menos aproximadamente. Fallaron todos los pirales y entonces se hundió de repente tanto el cimborrio como las naves laterales, que ahora presentan otro diseño, otro concepto diferente a las bóvedas primitivas, son bóvedas ya de estrelladas. Miguel Ángel, ¿qué característica propia, particular, tienen las bóvedas de la Catedral de Burgos? Son unas bóvedas que se han desarrollado del románico, de las bóvedas de ariste, son bóvedas de crucería. Están formadas por 2 nervios diagonales que atraviesan por la clave y constituida por 4 arcos, 2 arcos formeros y 2 arcos fajones, para descansar todo el peso estructural sobre 4 puntos. En la Catedral de Burgos, aparte de estas bóvedas primeras, que se construyeron con la primera iglesia de la catedral desde 1200 hasta 1260, posteriormente hay otras que son de tercelete y estrelladas, que son producto de intervenciones posteriores. Por ejemplo, una fue cuando se cayó el cimborrio de la Catedral de Burgos en el año 1979 y que a la vez arrastró a las bóvedas que había a su alrededor. Entonces se construyeron esas bóvedas estrelladas. Como característica de la Catedral de Burgos tenemos una espina dorsal que une todos los tramos de las bóvedas por las claves hasta la cabecera. Y también tenemos como muy peculiar que en la nave de cabecera, en el presbiterio, los óculos, los plementos tienen unos óculos para aligerar ese peso de los plementos, que es también característico de esta catedral. Hablaremos de estas bóvedas de tercelete, lo haremos en esa evolución que tiene el gótico a la estrella, a las múltiples puntas que tiene la bóveda estrellada, y lo haremos desde luego en Bella Burgartis en otros programas. ¿Hay documentos originales, planos de aquellos maestros que venían de Europa a trabajar en la Catedral de Burgos? De eso no tenemos documentos originales, sí que tenemos documentos a partir del siglo XV de todas las obras que se han ido haciendo en la catedral, modificaciones de capillas, compras de cualquiera de las cosas. Cuando empieza el gótico ya empiezan los retablos, empiezan las sillerías del coro, empiezan los grandes ventanales con las vidrieras, todo eso está documentado. Y todo eso que es muy característico del gótico con respecto al románico está documentado. Tienes desde luego un trabajo impresionante, eres además el arquitecto técnico de la diócesis y uno siente vértigo cada día cuando se enfrenta a los nombres de Juan de Colonia, a los Siloé, a Felipe Bigarni, a Juan de Vallejo. ¿Uno siente vértigo o alguna emoción especial cuando se enfrenta a lo que ellos dejaron ahí? Vértigo no sientes, sí, es verdad es un adjetivo sí, novelesco casi. Eso, sí, sientes una emoción porque además los ves y llegas a poder diferenciarlos. Ves una escultura de Gil de Siloé o de Diego de Bigarni, en cualquier otro sitio prácticamente lo puedes llegar a diferenciar, o sea, lo reconoces. Reconoces el estilo, cómo lo trabajan, qué tipo de policromías tienen, con quién policromadores han estado, más o menos puedes llegar a reconocerlos. ¿Cuáles son los retos arquitectónicos a los que se enfrenta esta catedral actualmente? Actualmente es el mantenimiento y luego, bueno, teníamos un pequeño problema de, claro, en Burgos la temperatura es muy fría, entonces
estábamos un poquito pendientes de no climatizar, atemperar un poco la temperatura de la catedral, llevarla a una temperatura constante de unos 12, 13, 15 grados como máximo, y que esa temperatura sea constante para el mantenimiento de todos los bienes muebles que tenemos, como son retablos, esculturas policromadas, un poco todo eso. Que no haya saltos bruscos ni de temperatura ni de humedad, porque eso los elementos de bienes muebles sufren mucho porque están estucados, que son yesos, son arcillas que con el bol, y eso con la humedad y las temperaturas se mueven. Y la misma madera es un ser vivo que se mueve también con la humedad y la temperatura. Entonces estamos intentando que se estabilice. Miguel Ángel, ¿cómo es tu trabajo aquí día a día durante un año? Bueno, aquí realmente hacemos labores de mantenimiento. Vemos un poquito cómo está la catedral por el exterior y por el interior. Exteriormente, pues de vez en cuando nos toca intervenir en alguno de los pináculos, como es coserle, sellarle, pegarle para que no se caiga, tanto al interior como al exterior de la catedral. Y interiormente estamos haciendo constantemente obras de mantenimiento y restauración. Hemos restaurado prácticamente toda la catedral, nos queda ya muy poquito para restaurar, nos quedan las vidrieras de los condestables y realmente un arcosóleo que está en la capilla de Santa Ana. Eso está todo restaurado. Entonces es un poquito labor de restauración y un poco de mantenimiento, pero realmente ahora estamos viendo la catedral como no se ha visto nunca en nadie en ningún momento de la historia, porque se han ido haciendo obras y cuando esas obras se hacían, y a la plenitud, ¿no? Eso es, antes hacían obras y se iba avanzando, pero lo viejo estaba viejo y no se restauraba, y ahora está todo como nuevo, como todo restaurado, o sea, no nuevo, pero todo como recién hecho, o sea, que vamos y ahora a lo vemos como nunca lo hemos visto la catedral. Un octavo centenario absolutamente majestático. Eso es. Pues gracias Miguel Ángel por tu trabajo, por tu presencia aquí. Y fíjate, una de las secciones de nuestro programa son los libros que hablan de la catedral. Te voy a hablar de alguien que firmó varias obras, estuvo trabajando aquí precisamente en las cubiertas, y que es uno de los nombres más brillantes de la arquitectura burgalesa. Don Marco Rico firmó estos dos libros. Uno lleva el rotundo título de la Catedral de Burgos. En él podemos ver desde grabados, evidentemente, de todo lo que ha sido el desarrollo pictórico de la catedral, que le apoyan y le ayudan para desarrollar luego su análisis arquitectónico, y uno importantísimo que yo he leído con detenimiento, que es el Renacimiento en la Catedral de Burgos, su entrada noble y su irrupción lesiva, porque sabes que Marco Rico teorizaba sobre lo que se podía hacer en la catedral, y una de sus ideas, lo comentamos con René Jesús Payo, era y sugería derribar algunas partes barrocas, por eso se refiere a lo lesivo, para dar más esplendor en la nave central. El derribo, él postulaba el derribo del trascoro para precisamente dar más brillantez, más plenitud a la nave central. Por lo tanto, dejamos la reseña de estos dos libros de Marcos Rico y te damos a ti las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muy bien, gracias. Maravilloso, como siempre, nuestros episodios de Bella Burgartis, que, como saben, dirige Jesús Toledano. Cambiamos de asunto para abrir otra sección propia del jueves. A continuación vamos a hablar de naturaleza, de medio ambiente y de meteorología con nuestro experto Daniel Angulo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Eneca, muy buenas tardes a todos. Pues estupendo el programa, digo, que además es cada día más seguido. Mucha gente me lo dice y dice, ay, pues es que ya todos los días me gusta ver lo de la catedral porque es sensacional, y luego ya te escucho a ti. Eso es, las dos secciones. Estamos ganando con total. Pues espectadores mucho. Día a día. Es el caso de tu sección también. Vamos a abrirla como se merece, ¿te parece? Estupendo. Hablamos de todas estas cuestiones en este espacio que se llama Respira Burgos. Queso de Sasamón patrocina este espacio.
porque no solo hablamos del tiempo con Daniel Angulo, hoy terminaremos hablando de la previsión, por supuesto, porque ya nos anunciabas la semana pasada que desde hoy, jueves, se iba a producir un cambio, ya hemos empezado a notarlo. Luego nos ocuparemos al detalle de la previsión que viene, como dices tú, interesante y movidita, pero también hablamos de temas relacionados con la naturaleza, con el medio ambiente, con la astronomía, bueno, de todas esas cuestiones vamos a hablar hoy, empezando por dónde, Daniel. Bueno, empezando un poquito, efectivamente, por lo que tú has dicho del anuncio que hacíamos de esta entrada de aire polar continental durante esta semana. La verdad es que mientras durante la semana en gran parte de España han tenido sol y unas temperaturas agradables, aquí ya el viento del nordeste lo empezamos a notar desde primeros de semana. Hoy sí ya ha llegado el viento del nordeste al resto de España, pero es que estos días no se han enterado. Así que en Burgos ya llevamos teniendo aire polar continental desde el lunes. Bueno, el lunes empezó a soplar ya empezó a soplar por la tarde. Luego el martes se intensificó, ayer bastante frío, y hoy pues ya vemos un día de estos en los que se te quedan las manos frías, porque aunque las temperaturas hoy han estado sobre los 7-8 grados, las sensaciones térmicas han sido de estar a 1 o incluso al amanecer a 6 grados bajo cero, o sea que ojo, porque no tiene nada que ver lo que marcan los termómetros con las sensaciones térmicas. El viento aumenta, ¿el viento qué es lo que hace? Dice, ¿por qué tenemos tanto frío? Nosotros somos una calefacción, una estufa a 36 grados, emanamos calor, y ese calor, si la capa de aire-calor que emanamos se mantiene, pues no pasa nada, estamos calentitos, por eso nos abrigamos para que se mantenga. Y el viento se la lleva. Si exponemos nuestra piel al viento, pues el viento se lleva continuamente esa capa de calor y hace que claro, nuestro cuerpo tenga que generar más calor, con lo cual sentimos ese frío. Por eso con el viento, como digo, la sensación térmica es muy, muy inferior, y sobre todo con estos vientos que estamos teniendo, hoy hemos llegado hasta 60 km por hora, pues son vientos que crean una sensación térmica inferior. Pero a lo dicho, esto es muy típico de marzo, ya lo anunciamos, que estas son las marzadas típicas, suelen ser los cidus de marzo, que se despiertan los vientos estos ásperos, fríos. Yo los he conocido pues toda la vida, y seguro que ustedes también, desde toda la vida, ¿verdad? En marzo, en esta época, incluso antes de empezar la primavera, alrededor del 15 de marzo, este viento áspero que nos agrieta las manos, que nos corta la frente, lo conocemos desde pequeños. Pues este año, fiel a su cita, los sidus de marzo, los vientos ásperos, los vientos procedentes del continente europeo han llegado y están aquí con nosotros y se van a intensificar esta semana, pero de eso hablaremos luego. Eso es, de la previsión hablamos luego, porque estamos en un momento muy interesante del calendario. Vamos a hablar del equinoccio de primavera en unos minutos, pero antes de eso seguimos observando cómo en la naturaleza la primavera no solo ha llegado, sino que se desarrolla con normalidad. Nos has traído algunas imágenes de cómo está evolucionando la primavera en la naturaleza. Así es, Neca. Bueno, pues ya lo vimos en días anteriores, veíamos ahí un almendro al que ya se le van quitando las hojas. A los almendros ya en gran parte de la provincia se les van cayendo los pétalos de las hojas y ahora ya empiezan a salir, se le van cayendo los pétalos de las flores y empiezan a salir las hojas. Ese almendro que veíamos ya con menos flores, pero con las hojillas. Lo que pasa es que estos fríos, estas bajas temperaturas que nos vienen, va a retrasar esa incipiente salida de las hojas de los almendros. Van a seguir cayendo las flores y las hojas pues lo van a retrasar. Pero sí estamos viendo, por ejemplo, en árboles de ribera, como es el caso del sauce llorón, como el que tenemos, esto lo podemos ver aquí en la capital, sin ir muy lejos, pues vemos como ya han empezado a salir las flores y las hojas de los sauces llorones. Y en el castaño de Indias, que también es un árbol que suele echar sus hojas sobre mediados de abril, pues ya vemos como esas yemas, esas cápsulas que han estado ahí retenidas, empiezan a emerger. Aquí vemos unas flores de ciruelo y estamos viendo también las cápsulas del castaño de Indias que están empezando. Es decir, las temperaturas suaves, la primavera no hay quien la pare, ella va adelante. Sí es verdad que estos días, con esas temperaturas que estamos teniendo, bueno, pues muchas flores se van a marchitar y algunas se van a estropear, las heladas no van a ser muy intensas, pero lo cierto es que, como digo, la primavera no hay quien la pare y por eso que va a seguir adelante. Ahora estábamos viendo también las flores de los olmos, el olmo menor. Los olmos, bueno, pues ahora ya parece que se ha acabado aquella peste que tuvieron de la grafiosis y los olmos están echando sus hojas. Y hemos visto también cómo salen están las urracas ya haciendo el nido. Pero bueno, a todos nos ha llamado mucho la atención pues esos ciruelos rojos que tenemos en nuestras calles, en nuestra avenida. Ahí estamos viendo pues cómo está la urraca, ya han empezado a hacer el nido. Empiezan, fíjate, a cortar palos, empiezan a juntar ahí
y palos y hacen una construcción perfecta, porque encima tiene, el nido de la urraca tiene caperuza, es decir, para que no entre nadie, solo ella tiene un agujero que solo sabe ella y entra por ahí, y luego el resto lo cubre. Ya han empezado también las urracas a hacer el nido, han empezado, como vemos, a salir las yemas de los castaños de Indias, y los que están estos días preciosos, vayamos por donde vayamos, en cualquier cuesta, en cualquier sitio, porque encontramos al ciruelo, el ciruelo silvestre, que es muy popular y muy extendido, está por nuestra provincia, pues ya está aquí, no hace falta marcharse al sur ni al norte, lo tenemos también en Burgos capital, en los alrededores, así que ya podemos disfrutar de la primavera. Y bueno, por supuesto que los campos... Lo están haciendo ya algunos animales. Sí, los campos verdes están muy verdes, el trigo está creciendo muy bien con estas lluvias que tuvimos estos días, y la verdad que es una maravilla. Ahí estamos viendo a los corzos tomando el sol, como me decía Daniel Angulo. Sí, los corzos estos días, pues claro, se ponen... Los corzos son muy listos también, como las personas, ¿no? En estos días de viento del norte se ponen ellos al abrigaño y se ponen a tomar el sol, y si no se les molesta, pues ahí se tiran durante un tiempo. Es una época además en la que no hay caza. Es el único mes, mira, marzo es el único mes donde no hay caza, porque acabó ya la caza mayor en febrero, finales de febrero, la que se dedica al jabalí y al ciervo, y luego ya empieza el rececho del corzo en nuestra provincia en abril, o sea que marzo es el único mes que podemos salir así los naturalistas, los que nos gusta salir un poco al campo, es el único mes que podemos así sin sentirnos amenazados por los tiros. Bueno, Daniel, no digas eso, tampoco te sientes amenazado en otros momentos. ¿Qué te quería contar? Bueno, hay muchos ciclistas, yo no soy muy de andar por el campo con la bicicleta, pero hay muchos ciclistas que me dicen que es que a veces se han metido, es verdad, es que hay obligación, yo se lo digo a los señores que se dedican a las monterías, a la caza, que están en su derecho, me parece bien, pero por favor señalicen que van a hacer esos actos, porque me han dicho ciclistas que lo han pasado muy mal, que se han metido a veces por montes, porque tenemos tantos montes en nuestra provincia, además como estamos animando a que salgan al campo en esta primavera, en estos días en los que no se puede otra cosa que salir al campo, porque hemos tenido los bares cerrados y no ha habido mucha vida social, lo único que nos queda es la naturaleza, salir al campo, pues muchos ciclistas se han metido a veces en lugares que no han visto la señal, o si estaban puestas no las han visto, o no se han dado cuenta y se han visto... Bueno, que tengan cuidado todas las partes. Vamos a seguir avanzando, Daniel, porque nos tenemos que ocupar del equinoccio de primavera. La primavera natural ya ha llegado. Ya ha llegado. Eso ya lo hemos comprobado en las últimas semanas, pero oficialmente, ¿cuándo es primavera? Mira, pues oficialmente o astronómicamente, estamos viendo imágenes de los cerezos que están lindos, la verdad. Pues oficialmente, astronómicamente, la primavera comenzará este sábado, 20 de marzo, a las 10 de la mañana y 37 minutos. ¿Qué va a pasar a esas horas? Vamos a ver si podemos ver esa imagen. Bueno, pues lo estamos viendo ahí, ¿no? La Tierra se coloca en una posición de tal forma que los rayos del Sol inciden de la misma forma en todos los lugares del planeta. Y como vemos, además este día, teóricamente, y luego te lo voy a explicar por qué, teóricamente el día dura lo mismo que la noche. Pero vamos a ver cómo es el sentido de rotación, por qué se producen estos equinoccios. Estamos viendo cómo la Tierra, hay en ese movimiento... ¿Retomamos la segunda imagen entonces, Daniel? Sí, vamos a retomar la segunda imagen y vamos a verla. Bueno, estamos viendo cómo la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol, como está inclinada 23,4 grados, pues eso hace que, por ejemplo, cuando es el 21 de diciembre, los rayos del Sol incidan más perpendiculares en el hemisferio norte. Luego va dándose la vuelta, se coloca en una posición de que los rayos del Sol el 21 de marzo llegan a todas partes igual. Sigue dando la vuelta y luego se produce el solsticio de verano, entonces de invierno. El solsticio de invierno, los rayos del Sol, la Tierra se coloca de esta forma y los rayos del Sol inciden con más fuerza en el hemisferio sur, por eso aquí es invierno pero en el hemisferio sur norte. Y luego está el solsticio de primavera, bueno, hemos dicho verano, solsticio de verano, equinoccio de otoño, solsticio de invierno y equinoccio de primavera, que es el que llegamos. Entonces, ahora, como vemos, los rayos del Sol inciden en todas las zonas de la Tierra. El día dura 12 horas. El día es 12 horas de día y 12 horas de noche en todos los lugares, porque luego ya a partir del día 21 ya empieza a cambiar y ya en el círculo polar, en el norte, en el polo norte, allí ya empieza el día de 6 meses y luego ya en el hemisferio sur, en el polo sur, empieza la noche de 6 meses. Ojo porque esto. Pero
Ya hoy el día es más largo que la noche, y te lo voy a explicar. Porque aunque teóricamente el equinoccio, o sea, el día igual que la noche, se produce el día 20, sin embargo, nosotros, la Tierra, tenemos atmósfera. Y los rayos del Sol, la luz del Sol, al atravesar la atmósfera, que es una buena capa de aire, se refractan. Y eso hace que, bueno, se adelante un poquito el proceso de igualación de los días. Pero en cuestión de horas, ¿no? Nada, eso es un minuto. Mira, el día 17, es decir, ayer es cuando fue exactamente el día igual a la noche, por ese proceso de refracción de la luz solar. O sea, no se produce el mismo día 20, porque hay un fenómeno que es curioso, que nos beneficia, porque es 3 días antes ya se iguala el día a la noche. Hoy ya hemos tenido el día más largo, 2 minutos más que la noche, y ya así ya va a ir creciendo en los próximos días, hasta junio, que ya otra vez empezarán los días a cortar. Alrededor de San José, como reza el refranero, ¿no, Daniel? Dice el refranero: San José, esposo de María, hace la noche igual al día. Vamos, que más o menos, aunque hoy ya el día es un poquito más largo, pero son estos días, ¿no? El 17, 18, 19, 20, 21 de marzo, cuando los días pues son iguales a las noches. Pero bueno, ya se va a empezar a notar, como digo, en los próximos días, que vamos a tener más horas, y luego ya el próximo fin de semana... Se va a notar respecto a la luz, porque en cuanto a las temperaturas primaverales no se va a notar en absoluto. Vamos a seguir en invierno en las próximas horas. Vamos con la previsión. Sí, si quieres vamos a empezar ya con la previsión. Te decía que la primavera nos trae, bueno, te hago un resumen así también del invierno, de cómo sí, ha sido, claro. desde el punto de vista meteorológico, decir que este invierno pues ha sido muy movido, lo hemos aquí visto, ¿no? Todos desde los días. Luego. Tuvimos el mes de diciembre, que fue muy lluvioso, luego vino enero, que empezó con la borrasca esta Filomena, que nos trajo nevadas, luego tuvimos una subida de temperatura, bueno, las heladas intensas, luego una subida de temperaturas, la calima, el polvo de suspensión, que estuvimos ahí 3 semanas hablando de ello, y luego pues hemos tenido diversas borrascas con vientos fuertes a lo largo también de enero y febrero, y luego en marzo pues tuvimos otra vez también calima, polvo en suspensión, y ahora para finalizar, para justo poner la guinda, digamos, el invierno se va con la guinda, y la guinda nos la va a dar justo mañana, el último día completo del invierno, con una jornada totalmente de ambiente invernal, como vamos a ver. Daniel, hablamos ahora de la previsión, pero en cuanto a ese resumen que hacías del invierno, desde el punto de vista de las precipitaciones, ha sido un invierno muy lluvioso, nos decías, eso nos va a beneficiar el resto de la temporada, es algo importante. Además ha habido muchas precipitaciones de nieve en las zonas montañosas, porque aquí aunque en diciembre no nevó, pero en las zonas montañosas sí, entonces hay buenas acumulaciones. Es verdad que ya gran parte de la nieve está desalada, pero todavía hay buenas reservas de agua, así que en cuanto a reservas de agua no hay problema. Perfecto. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué va a pasar este fin de semana, a partir de mañana, en estos últimos días de invierno, con condiciones de invierno realmente. Vamos con la previsión. Pues sí, mira, ya hemos tenido, como digo, la entrada de aire frío y seco durante estos días, pero mañana se intensifica el aire polar. Llega una masa de aire siberiano, pero lo va a hacer por el este de la península ibérica. Esto quiere decir que, bueno, no nos va a afectar así de lleno a nuestra provincia como si tuviésemos vientos del norte-nordeste. ¿Qué va a pasar? Pues que mañana va a llegar un frente frío, va a empezar lloviendo en toda la zona norte, mañana va a ser un día gris, muy lluvioso en Merindades, Valle del Ebro, todo el día, toda la mañana lloviendo, y luego ya a partir del mediodía, cuando entre más aire frío, va a bajar la cota de nieve de los 1000 metros, que será inicialmente por la mañana, a los 600-500, es decir, que por la tarde ya va a empezar a nevar. Lo que pasa es que ya las precipitaciones van a desplazarse del norte a la sierra. Entonces mañana, ¿dónde va a nevar en nuestra provincia? Así de forma notable, en la sierra. Mañana, quien quiera ir ver nevar, por la tarde a Pineda de la Sierra, y allí ve nevar. Incluso esperamos que en la sierra se acumulen pues unos 8-10 centímetros. En la capital, ¿qué va a pasar en la capital? Que todo el mundo está expectando la nieve. Pues tendremos una mañana gris de lluvia persistente, tal llovizna que luego a mediodía decimos, pero si pasa, si es aguanieve, y luego por la tarde sí va a caer nieve, pero nieve así esporádica, de eso que, bueno, pues que vemos nieve, que nieva, que hace mucho frío, todo eso empujado por viento frío del norte todo el día, y como digo, un día gris, una mañana muy nubosa en toda la zona de Merindades, en la capital también,
y los chubascos esos de nieve que aquí en la capital serán débiles, pero que en zonas de la sierra, ojo, porque allí sí se podría incluso acumular y cuajar. ¿Por qué? Porque va a entrar aire más frío. Fíjate que la sensación térmica mañana, las temperaturas mañana apenas van a pasar de los 5 o 6 grados, las máximas, pero es que la sensación térmica va a ser de 0 grados a mediodía, porque el resto del día será la sensación de estar abajo cero, y luego las temperaturas van a ser muy bajas, con lo cual, pues eso. Lo que pasa que ya digo, el frente va a dejar lluvia en principio, luego nieve, pero ya las precipitaciones por la tarde van a ser más débiles, excepto en el este. Es una situación que va a afectar sobre todo al este de la provincia. Que no diga nadie mañana, es que nieva donde no tiene que nevar. No, va a nevar y mucho en Castellón, zonas de montaña de Valencia, Teruel, pero es que esas zonas son muy nubosas, porque cuando hay situaciones del este, el aire del Mediterráneo entra. En la costa no deja nada, pero llega allí, se enfría y allí precipita mucho. Hombre, nieva mucho en esas zonas. Quiero decir que no hay que ser provinciano en cuanto a decir, ay, es que en Burgos no nieva y nieva en otros sitios. Vamos a ver, en Burgos ya lo hemos visto, nieva cuando no nieva en otras partes, porque Burgos tiene una situación geográfica muy especial. Somos diferentes hasta en el tiempo. Entonces en Burgos es cuando se forman unas condiciones que no se forman en otras zonas, cuando suele nevar de forma más importante. Esta vez a Burgos nos va a tocar mucho frío, mañana aguantar mucho frío, algo de nieve por la tarde, pero no demasiado. Quiere decir que no va a cuajar ni va a traer problemas de circulación. Eso mañana, 19 de marzo, que va a ser Día el del Padre. Más desapacible y más frío. El sábado. El sábado amaneceríamos también con algo de nieve en el norte, nevadas, pero muy poca cosa, porque va a ser así chispillas de nieve, pero el sábado ya digamos que las precipitaciones irán cediendo, ya lo estamos viendo. El sábado las precipitaciones se desplazan al Mediterráneo, aquí tendremos algo de nieve por el norte por la mañana, pero muy poca cosa, y el sábado sigue siendo una jornada fría. El sábado nubes con claros, más nubes por la mañana, luego por la tarde claros, y sigue incidiendo el viento del nordeste, o sea que también habrá que abrigarse y mucho. Sensaciones térmicas, pues bueno, te voy a decir que ese día, el sábado, las máximas apenas van a pasar de 4 o 5 grados, pero la sensación térmica va a ser de 0 grados, de estar a 0 grados a mediodía, incluso abajo cero el resto del día. O sea que, ojo al sábado también, abrigarse mucho más frío. Y ahí, el sábado es donde las temperaturas y el frío va a tocar suelo. La nieve se retira el sábado, por la mañana solo va a nevar un poco en el norte, pero las temperaturas siguen bajando el sábado y va a ser la jornada más fría, tocamos suelo. Y a partir de una vez que toca suelo, pues ¿qué le pasa a la pelota? Que rebota, ¿no? Por eso, el domingo van a subir las temperaturas. Ya empieza a entrar aire más templado y el domingo empiezan a subir las temperaturas. Tendremos ya máximas de 7, 8 grados, sin tanto viento, ya la sensación térmica no será de ese frío intenso de estar que hoy te cortaba la frente, es que era impresionante cuando yo venía hacia acá, pero es que había que abrigarse como bueno, es que yo no recuerdo ni en enero siquiera, sí, un día tuvimos bastante frío, pero hoy ha sido un día de frío, sí, con mañana el viento más, fuerte, y todo además. Y ya el domingo empieza a mejorar, pero todavía seguirá entrando viento del nordeste, como vemos, y ya el lunes, pues bueno, también va a ser un día frío, ya las temperaturas subiría un poco hasta los 8 o 9 grados, pero persistiría el viento del nordeste, y llegaríamos al martes, ¡zas! El lunes. El lunes todavía el viento del nordeste. ¿Y el martes? El martes se pararía el viento del nordeste, con lo cual, además se despejarían los cielos, al despejarse los cielos y parar el viento, amaneceremos con heladas, el martes 2, 4 bajo cero al amanecer, pero luego un día de sol, cielos despejados y un día en el que subirán las temperaturas, fíjate, de 9 grados el lunes hasta 15, 16 el martes. Y luego ya la próxima semana parece que tendríamos un ambiente más templado. No nos avances más, porque el próximo jueves vuelves y además, si no me equivoco, será la última semana que nos veamos antes de Semana Santa. Y luego el sábado, el próximo, el cambio de hora. Así que sí, bueno, muchos temas. Así que te esperamos. No, el próximo jueves, por supuesto, vamos a hacer ya un balance, más o menos, de lo que podría dar de sí la Semana Santa en Burgos y en Castilla y León, que es por donde nos podemos desplazar. Exactamente. Entonces ya sí que podríamos dar un avance. En principio, los modelos, te digo, que están indicando que incluso parece que la semana esa sería de temperaturas agradables, pero falta mucho. Muy pronto. Y espero ustedes al jueves, que sí que les daremos un pronóstico bastante fiable. Pues te esperamos entonces, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y sobre todo por advertirnos de la que se avecina este fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Pues abrigarse toca y nada, gracias a ti, Eneca. Nos vemos el jueves con Daniel y con ustedes después de la pausa para la publicidad. Hasta ahora.
Son las 5:34, estamos de vuelta ahí en directo como siempre en 8 Magazine, pero nos disponemos a hacer una conexión con Medina de Pomar, con su Instituto de Educación Secundaria, el Instituto Castela Betula, y concretamente con el profesor de Biología y Geología, Víctor Blanco. Víctor, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Neca, muy buenas tardes, muy bien. Estamos muy contentos de saludarte porque es un placer charlar contigo, pero sobre todo por el trabajo que has coordinado con tus alumnos de cuarto de la ESO, que nos da unas conclusiones muy interesantes para aplicar al día a día. Y además, y quiero empezar por ahí, si te parece, Víctor, porque nos habla de la preocupación y de la implicación de alumnos de secundaria respecto a esta situación de pandemia. A veces tendemos a etiquetar a determinados colectivos y, sin embargo, mira, Sí. tus alumnos son muy proactivos en la lucha contra el coronavirus, ¿no? Totalmente, Neca. Mira, la idea surgió a raíz de que el secretario de nuestro centro, Celestino Martín, pues compró un medidor de CO2, ¿no? Siempre se había hablado que la transmisión del coronavirus en espacios cerrados podía estar ligada a la concentración de CO2 en espacios cerrados, pero claro, no se había medido, por lo menos en nuestro instituto, para comprobar esto. Entonces, pues el aparato que te lo he traído es este, y es un aparato que mide el CO2 en unas unidades que es ppm, partes por millón, y entonces con este aparato pues yo fui a mi clase, que es mi tutoría de cuarto C, y les propuse hacer un estudio a ver qué les parecía, fundamentalmente con el objetivo de que ellos mismos conocieran la concentración del CO2 dentro de su aula, ¿no? Y también, como tú dices, por hacerles partícipes. Muchas veces casi que criminalizamos los jóvenes que son unos descabezados, que están todo el día haciendo todo lo que no hay que hacer en esto de lo que la pandemia nos concierne. Y la verdad que en mis alumnos he visto todo lo contrario. O sea, desde un principio admitieron y acogieron la medida con muy buena idea y participaron desde el primer momento. Ellos mismos se organizaron y todos los profesores también participaron en el estudio y la verdad que resultó muy bien. Ahora te cuento un poco los resultados. Sí, pero quería empezar por ahí precisamente por lo que tú dices. Tendemos a criminalizar a algunos colectivos y generalizar a veces lleva a equivocaciones como estamos comprobando. Por eso quería empezar por ahí. Y ahora voy a empezar por el final, si me permites, Víctor. Sí. Luego hablamos de cómo habéis llegado a esta conclusión, pero este estudio que has realizado con tus alumnos de cuarto concluye claramente que para tener unas buenas condiciones, no solo respecto a la concentración de CO2 y a la ventilación adecuada, sino respecto al confort de la clase, lo más apropiado, para que no tengamos frío en definitiva, lo más apropiado es ventilar cada 20 minutos. Esa es la conclusión a la que habéis llegado después de un estudio que se ha realizado ¿cómo? Bueno, pues mira, el estudio, desde que diciembre nos dispuso el centro de este aparato, del medidor de CO2, les propuse a los alumnos. Entonces hicimos un primer estudio basado únicamente en medir las concentraciones de CO2. La idea es que ellos mismos también, porque yo aparte de su tutor y responsable COVID del Castela Betula, soy su profesor de Biología y Geología. Entonces, un elemento transversal que se toca en todos los niveles de la educación secundaria y del bachillerato es el método científico, ¿no? Entonces me parecía como muy aburrido tener que darles una charla sobre qué es el método científico, cuáles son sus partes. Me parecía más bonito que de una manera práctica ellos mismos lo pusieran y lo aprendieran, ¿no? Entonces, en un primer momento se realizó un primer estudio que duró 3 días y dentro de cada día medíamos la concentración de CO2 en partes por millón cada 15 minutos. Y además, cada hora se ventilaba 10 minutos, los primeros 10 minutos de cada clase, en el segundo día los primeros 20 minutos y en el tercer día los 30 primeros minutos. Es decir, que se fue incrementando el intervalo de ventilación del primer al tercer día. Claro, ese primer estudio nos dio una realidad más o menos aproximada de cuál es el tiempo estimado en nuestra clase para mantener los niveles de CO2 adecuados. Sin embargo, no habíamos medido la temperatura, la humedad relativa, que también es muy importante tener en cuenta, ¿no?, el confort de los alumnos. De hecho, según el Ministerio de Sanidad, pues una temperatura confortable en un espacio
interior está entre los 17, 18 grados y los 25 grados, ¿no? Entonces era muy interesante hacer un segundo estudio volviendo a medir el CO2 y la temperatura. Y entonces eso lo hicimos pues a la vuelta de Navidades, de nuevo muy ilusionados los alumnos por volver a hacer un experimento en su clase durante 3 días. Y en este caso focalizamos en los intervalos de ventilación, en vez de 10, 20 y 30 minutos, pues 15, 20 y 25 minutos de ventilación durante cada clase. El resultado fue, como podemos estar viendo ahí en los gráficos, el resultado fue que el mejor intervalo de ventilación eran 20 minutos, pero claro, para ello había que comprobarlo realmente con cómo evolucionaba la temperatura y la humedad relativa en este aula a lo largo de la mañana. Entonces, obtuvimos que tanto la temperatura como la humedad relativa se mantenían en los intervalos de confort, de comodidad. Entonces, digamos que el segundo estudio arrojó, vislumbró una conclusión de 20 minutos de ventilación. Bien es cierto, Neca, y me gustaría recalcar esto, que la casuística dentro de las aulas es enorme. Entonces, estos resultados valen para cuarto de la ESO, letra C del IES Castela Betula. Claro, Víctor, yo me quería detener en esa parte, porque claro, hay, por ejemplo, desde Medina a Burgos, a la capital, que es donde estamos tú y yo en este momento, hay una diferencia considerable. Tu estudio, al que por supuesto no le quitamos ningún valor, como decías, no se puede extrapolar a todos los institutos de la provincia, porque cada uno tiene sus condiciones, y no solo climáticas, pues también de aislamiento, ¿no? de las aulas, de su sistema de calefacción. Pero yo sí te quería preguntar si en el resto del Instituto Castela Betula sí se puede aplicar o lo han tenido en cuenta de alguna manera, porque yo esto ya te lo pregunto como madre, Víctor. Siempre estamos pensando en cómo vestir a los más pequeños, en el caso del instituto no, pero los más pequeños, porque luego abren las ventanas, hace frío, los niños protestan porque están incómodos, les abrigamos demasiado. ¿En vuestro instituto sí se pueden extrapolar esos datos? Pues mira, dentro de nuestro instituto tampoco, porque hay aulas, el aula de cuarto C creo que tiene unos 54, 55 metros cuadrados, entonces hay aulas mucho más grandes, aulas mucho más pequeñas. Sin embargo, todos los profesores han sido partícipes en este experimento y ellos mismos han aceptado estos resultados y han empezado a estudiar un poco cómo puede ser o cuál es la concentración de CO2 en sus aulas. Para ello, la Junta de Castilla y León, una noticia que ha salido hace un par de semanas o 3 semanas, ha comprado más de 16.000 medidores de CO2 como este, que es muy parecido al que nuestro secretario nos había proveído, y es este que nos llegó hace más o menos 3 semanas. Y básicamente es lo mismo, es un aparato que mide el CO2 en partes por millón. Entonces, lo que estamos haciendo ahora los profesores es rotando este aparato, cada día lo lleva un profesor a su aula y va consigo, ¿no? Y entonces, pues más o menos tenemos en cuenta que cuando este aparato supera los 850 ppm de CO2, es hora de abrir las ventanas. Porque claro, no lo he comentado, Eneca, pero según la Universidad de Harvard y un estudio científico que realizaron, ponen o sitúan el límite de incremento de contagio por coronavirus en 850 ppm. Entonces, nunca hay que superar, digamos, este valor en un espacio cerrado con personas. Bueno, pues ahora este dispositivo que nos estás mostrando sí está en todas las aulas y está vuestro estudio, que sirve no para sistematizarlo tal cual en todas las clases, pero sí para seguir un método científico que se adecue a cada una de esas clases. Los profesores pues tienen una guía para poder realizarlo. Fundamentalmente es eso, ¿no? La guía, porque claro, al principio del curso escolar, del curso académico, pues la Junta de Castilla y León, de muy buena voluntad, nos recomendó ventilar 5 minutos entre clase y clase, con eso sería suficiente. Luego, claro, aquí en la zona de las merindades hace muchísimo frío, llegó el invierno, lo que comentabas, ¿no? Los alumnos, por favor, cerrar las ventanas, que hace mucho frío, tal. Entonces, digamos que se olvidó un poco esa ventilación de mínimo 5 minutos. Y aún así yo siempre había estado con la mosca detrás de la oreja, porque un aula, 24 alumnos, un profesor, 5 minutos de ventilación entre clase y clase me parecía demasiado escaso. Entonces, este estudio, pues digamos que guía o da una orientación
sobre que esos 5 minutos no son suficientes para mantener unos niveles adecuados de CO2 y de transmisión en el hipotético caso de que hubiera un y en positivo este dentro del caso, aula. Víctor, se puede extrapolar el método. Después cada uno que se ocupe de su aula, pero que 5 minutos no son suficientes. No Muchísimas son gracias. Mínimo de 10 o 15. Gracias por la conversación en la que hemos aprendido muchas cosas, Víctor, pero sobre todo gracias por haber hecho este estudio y por habernos mostrado que los alumnos de cuarto de la ESO también están preocupados por la transmisión del coronavirus. Un beso y hasta pronto, Víctor. Muchas gracias, Eneca. Un beso y agradecer a mis alumnos de cuarto de la ESO por su participación y al equipo directivo y a los profesores del centro. Desde gracias, luego. Eneca. Felicitamos a todo el Instituto Castela Betula de Medina de Pomar. Gracias, Víctor. Hasta pronto. Gracias. A ustedes Hasta les luego. veo también enseguida. Justo después de esta pausa para la publicidad, conectamos con Gerardo de Mateo. Hasta ahora. Son las 5 menos 10, como les he dicho, tenemos pendiente una conexión en directo con mi compañero Gerardo de Mateo, que ahora mismo está en uno de los lugares en los que más le gusta estar. ¿A que sí, Gerardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eneca. Pues fíjate que hay que subir el telón, que la cultura es muy sana. Teatro Isabelino, con todos ustedes, el teatro principal, y como dice el jefe de sala del teatro principal, con ustedes teatro principal, ustedes, que es un placer para nosotros estar aquí y hablar de cultura, porque fíjense ustedes que si la cultura es segura, que nosotros hoy vamos a intentar explicarles un tema romanticón que va a suceder aquí el domingo a las 6 de la tarde. Todavía hay entradas, las pueden conseguir, como siempre, a través de internet o bien a venir aquí a las taquillas, porque lo que van a ver el domingo es algo fabuloso. Ori, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y Ori tú? es una de las actrices, de las dos actrices que participan en este montaje de Entre Nos, que yo creo que es una historia preciosa. No pudisteis estrenar hace año y medio por la pandemia, todo ha cambiado, vais a volver a reestrenar una obra que estrenasteis pero que no habéis cuajado, ¿verdad, todavía? Efectivamente. Se estrenó hace 2 años y se iba a hacer de nuevo aquí un año después, coincidió que la fecha era en marzo, pasó lo que pasó y ya no se pudo hacer, así que 2 años después, aquí estamos de nuevo. Y Ori, ¿cómo se come esto? ¿Cómo es ese trabajo de volver al texto, de volver a los ensayos, el ritmo, en definitiva, de volver a ensayarlo ya ensayado? Pues implica trabajar de nuevo, o sea, no es empezar de cero, pero claro, lo que dices, hay que retomar todo, hay que retomar texto, hay que retomar pues las partituras de movimiento y hay que retomar, bueno, más que retomar es que hemos añadido cosas nuevas, entonces pues eso, hay que ponerlo todo en su sitio. Caray, ya me parece dificilísimo enfrentarse uno a un público burgalés, jugáis en casa, pero claro, volver otra vez a vivir esa sensación de los ensayos, de las improvisaciones, de qué cambio, qué quito, eso ya me parece un trabajo arduo y hasta igual engorroso, ¿no? Bueno, es diferente a lo que es eso, la creación inicial, pero bueno, al final es trabajar, que es lo importante y más en estos tiempos, así que bueno, que estamos haciendo lo que nos gusta, o sea, ¿qué más podemos pedir? Vamos a potenciar la cultura segura, ¿no? Aquí el Por que venga el supuesto. domingo, yo creo que va a estar mejor casi que en casa. Pues casi, porque como puedes comprobar, y podrán comprobar los que vengan, no tienes nadie a los lados, no tienes nadie detrás, no tienes nadie delante, luego aparte con mascarilla todo el mundo, nadie se quita la mascarilla, nada más que entras gel, todo el mundo, o sea... Mejor que en casa. Cuando Porque dicen en casa no nos echamos ni gel ni nada. Efectivamente, y cuando dicen que la cultura es segura, es que es así, o sea, no es una frase hecha, la cultura es segura. Ori, cuando uno levante el telón, ¿qué va a poder disfrutar el domingo? Pues, a ver, es comedia, que nos hace falta reírnos. Muchísimo.
y es la historia de dos mujeres que son un poco el yin y el yang, o sea, no tienen nada que ver, pero a lo largo de la obra, mientras se va desarrollando, se dan cuenta que tienen más cosas en común de lo que parecía. Y nada, que hay que perseguir los sueños que tenemos cada uno y pues eso, no abandonar las inquietudes que nos pueden hacer feliz. ¿Tú ya lo has encontrado ese sueño? Hombre, pues uno de mis sueños y mi gran pasión es a lo que me dedico y de momento lo estoy haciendo, ojalá que por muchos años más. Claro que sí, y nosotros además te animamos porque eres una grandísima actriz. Repetimos, el domingo quedan algunas entradas, por lo Quedan tanto... entradas, así que pueden venir y deben venir. Deben venir porque si no, no van a ir al cielo. Eso es así de claro, ¿verdad que sí? Pues nada, y ya para... Dime. No, que quería decir eso, queda el domingo y que es a las 6 de la tarde, para que sepan la hora. Fíjate, también hablábamos de reestreno y de reencuentro, porque Ori y Tati se encontraron hace 15 años en la Escuela Municipal de Teatro de Burgos. Como más de 15 años. Bueno, hace 15 que no sabíais nada la una de la otra y de repente se encuentran un día en Madrid. Sí, bueno, y así surge Adalí. Y así surge Adalí, sí, cierto. Eso, coincidimos en la escuela de aquí, cuando acabamos la escuela cada una fue a donde fue, yo me fui a Madrid a estudiar y a trabajar, y ya cuando me volví aquí 13 años después, tenía que seguir yendo y viniendo por motivos de trabajo, y una de las veces fue donde me quedo, me dijo ella, pues en mi casa. Y mira, y en mi casa y montaje, bueno, ya llevamos dos o tres, ¿no? Dos. Uno infantil y este para mayores, para reírnos. Pues, Ori, ha sido un placer enorme, muchísima mierda, y que el domingo triunféis de nuevo aquí con esta obra de teatro entre vosotras dos, para el público burgalés. Ori, gracias. Muchas gracias a ti. Eneca, 6 de la tarde, Teatro Principal el domingo, aún quedan entradas, así que o bien por internet o bien aquí en las taquillas del Teatro Principal, podéis comprar esas entradas para disfrutar por fin otra vez del teatro. Estupendo, muchísimas gracias por la recomendación, lo apuntamos en nuestra agenda cultural, domingo 6 de la tarde, teatro con el sello burgalés y con todas las garantías de seguridad. Tenemos un argumento más, Daniel Angulo nos ha detallado la previsión, ahora la resumimos para que a ustedes les quede bien claro cómo van a ser las próximas horas. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Esta mañana los cielos han estado muy nubosos en todo el norte de la provincia, en el Valle de Mena, en la localidad de Gómez. Vemos estas nubes de desarrollo vertical que han dejado incluso algún chubasco débil. Por el sur estaban los cielos más rotos, había nubes y claros, pero persistía la entrada de viento del norte que creaba ambiente desapacible en toda la provincia. Y esto se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteosat. Vemos esas nubes del Cantábrico como, empujadas por vientos del norte, se van incluso hasta el sistema central, pero se van por el pasillo natural, que es nuestra provincia. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados, excepto en el este. Mañana, ojo, porque el anticiclón está en el Atlántico. Siguen entrando vientos de componente nordeste, pero hay un frente frío que vendrá a complicar la situación. De hecho, mañana tendremos lluvias por la mañana, entrará aire más frío por la tarde y bajará la cota de nieve a solo 500 metros. Jornada complicada, más fría que hoy, desapacible en general. Concretando ya para nuestra provincia, para este 19 de marzo, día de San José, y además el último día completo de la primavera. En el norte, como decíamos, estarán los cielos muy cubiertos todo el día, con lluvias persistentes por la mañana, débiles. Temperaturas a la baja claramente, en Espinosa de los Monteros máximas de 5 grados, por el Valle del Ebro un poco más, sobre 7-8 grados, y mínimas entre 1 o 2 en esta zona. Por la Bureba y por el este también cielos nubosos todo el día, con lluvias por la mañana, y ojo porque por la tarde nieve a solo 600 metros. En la cara norte de la sierra, en Pradoluengo por ejemplo, tendrán nieve todo el día, aunque débil. Las temperaturas máximas sobre 5 o 6 grados, vientos del norte, ambiente desapacible y heladas nocturnas. Por el centro y el oeste también nuboso, con lluvias débiles por la mañana y luego nieve a partir de la tarde a solo 500-400 metros en toda esta zona. Ambiente frío debido al viento del norte que no cesará en todo el día. Temperaturas a la baja, máximas de 7 grados, mínimas de 0. Por el sur, nuboso también con alguna llovizna,
menos probabilidad de lluvias y más claros cuanto más hacia el sur, y ambiente desapacible, máximas de 8 grados, mínimas de 0. En la sierra, nevadas, chubascos de nieve con máximas de 6 grados y mínimas de 1 bajo 0. Mañana en Burgos capital, jornada de cielos muy nubosos, ambiente desapacible, lluvias débiles por la mañana persistentes y luego chubasquillos de nieve por la tarde. En los días siguientes, el sábado, jornada más fría aún, con viento del norte muy desapacible todo el día. Ya el domingo amainará el viento y subirán las temperaturas. Y siguen los almendros en flor, aunque van cayendo las flores, como vemos en este, y van saliendo las hojas. Con la previsión de cara a las próximas horas ponemos punto y final a nuestro 8 Magazine de hoy. Hasta mañana, volvemos a encontrarnos a las 4:30. Hasta entonces.